Buenos días a todos los que se han conectado. Este, Gracias por su participación. Mi nombre es José Cuneo, yo soy socio del área corporativa y minera del estudio. Bienvenidos a este webinar sobre el Decreto Supremo 006-2025-EM. Esta es una norma que modifica el reglamento de cierre de minas y es una norma que ha generado bastante expectativa, ¿no? Es una norma que debió haber sido publicada hace ya un buen tiempo, ¿no? Según la ley 31347, que es la norma que modificó la ley de cierre de minas, el reglamento debió haber sido publicado en un plazo de 90 días y en realidad ha tomado como 4 años en que se publique este reglamento. Es una norma bastante importante porque, digamos, las modificaciones que hizo la ley 31347 requerían reglamentación para poder entrar en vigencia. Y este decreto supremo lo que hace es eso, ¿no? Reglamentar estas normas modificatorias y de esta manera, digamos, el nuevo régimen de cierre de minas entraría en vigencia, ¿no? O haya entrado en vigencia, ¿no? Me acompaña Ángel Chávez, counsel del estudio, un especialista en temas de regulación minera. La presentación va a estar principalmente a cargo de él. Yo al final comentaré un par de temas sobre algunos de los cambios de la ley y del reglamento y habrá espacio para preguntas y al final de la presentación, ¿no? Pueden hacer sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas del aplicativo. Y si es que no nos diese el tiempo para contestar todas las preguntas que nos hagan, hay un link para poder hacer sus preguntas y posterior al webinar podemos absolverlas. Y por último, tanto la presentación como el video de este webinar van a estar colgados en el blog del estudio por si quieren consultarlo posteriormente, ¿no? Sin más, le cedo la palabra a Ángel para que comience la presentación. Gracias. Gracias, José. Buenos días con todos. Como bien ha mencionado José, este es un reglamento que ya se esperaba hace bastante tiempo. Regula casi todos los temas que estaban propuestos en la ley, en la modificatoria de la ley del año 2021, y en realidad hacen importantes cambios en la parte de las obligaciones que tienen los titulares mineros, pero también por el lado de la administración pública también establece las reglas de cómo deberían actuar tanto las autoridades de fiscalización ambiental, de seguridad y el ente rector, que es el caso del Ministerio de Energía y Minas. Voy a empezar a compartir. ¿Me confirmas si está viéndose, José? Sí se ve, Ángel. Ok, perfecto. Bueno, básicamente lo que vamos a exponer el día de hoy son cómo estas modificaciones, digamos, en el reglamento de cierre de minas impactan en las obligaciones que tienen los titulares mineros frente al Estado. Em, Solamente para un poco ponernos en contexto, la ley de cierre de minas es del año 2003, fue modificada en el año 2005, al año siguiente, y entró en vigencia en el 2005 cuando salió su reglamento. Lo que va a ser materia de la exposición básicamente es lo que está resaltado de negro, que en este caso son los alcances de la ley 31.347 y lo que el Decreto Supremo 006-2025 ha establecido en base a esta ley, ¿no? Esta ley, la ley 31.347, se publicó en agosto del año 21, modificó la ley de cierre de minas, básicamente en distintos temas, ¿no? Una de las cosas que es importante recordar es que los planes de cierre de minas son instrumentos de gestión ambiental complementarios
¿Qué quiere decir esto? Que describen pues qué actividades se van a- a cerrar y en qué oportunidad cuando el uso de un componente culmina. Esto puede darse durante la vida útil de una operación o al fin de la vida útil de la mina, ¿no? Básicamente lo que se busca es que se logren objetivos de estabilidad ambiental y de seguridad luego de culminar las actividades mineras, ¿no? A veces se olvida que esta obligación no solamente es de la mediana gran minería, la pequeña minería formal también está obligada a presentar planes de cierre de mina y constituir garantías, ¿no? Creo que ese es un tema, por ejemplo, que debería ahondarse más. Creo que, en mi opinión, también aquellos mineros en proceso de formalización que concluyan el proceso también deberían presentar un plan de cierre de minas de acuerdo a lo que está regulado en la norma. ¿Qué cosa es lo que reguló, digamos, esta ley en el año 2021? Distintos temas, entre ellos básicamente definir y actualizar un poco las menciones a las autoridades competentes. Una norma que venía del año 2005, pues obviamente es anterior a todas las modificaciones institucionales que se dieron vinculadas con los temas medioambientales. En esa época no existía el Ministerio del Ambiente, no existía el OEFA, no existía los INERMIN, solamente el Ministerio de Energía y Minas era la autoridad competente. Entonces ahí ha habido, digamos, una actualización en cuanto a esos temas. También cambios referidos a las obligaciones que deben cumplir los titulares mineros, ¿no? La ley ha introducido ciertos objetivos de tipo ambiental que se están precisando en la norma. Después también se está disponiendo a actualizar el contenido de los planes de cierre de mina y los reportes semestrales. Si bien esto no está regulado de manera definitiva en el reglamento, sí lo va a estar teóricamente pronto porque se está estableciendo un plazo perentorio para que el Ministerio de Energía y Minas saque nuevos términos de referencia, saque la nueva estructura, el reporte semestral, ¿no? De reporte semestral y plan de cierre. También había algunos cambios en el tema de la oportunidad para constituir las garantías de los planes de cierre de mina. Para mí es un retroceso lo que se ha hecho en la ley, pero bueno, se tiene que cumplir. Después ha habido algunos cambios en los tipos de garantías de cierre de minas que lo va a ver José, y también vinculadas con las responsabilidades por el abandono e incumplimiento respecto a los titulares mineros, los directores, los accionistas mayoritarios, que es un tema también que va a ver José. Y bueno, llegamos al reglamento de cierre de minas. Un primer tema que yo debo aclarar es que este reglamento ya está vigente. Esta norma no está condicionada a una norma posterior, salvo algunos temas. En realidad, el contenido de este reglamento ya se encuentra vigente desde el 20 de marzo. El 19 se publica, el 20 entró en vigencia y se modifica pues el reglamento de cierre de minas. Se reglamentan los artículos y disposiciones de la ley 31.347 y se incorpora, curiosamente, un artículo al Decreto Supremo 040, que ustedes saben es el Reglamento Ambiental de Actividades, ¿no? Bueno, en el tema vinculado con las autoridades y competencias, simplemente se hace una especie de actualización en el texto de aquellas cosas que se supone que ya son obvias, ¿no? ¿Quiénes son las autoridades competentes para evaluar los planes de cierre de minas, sus modificaciones y actualizaciones? En principio, es el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y los gobiernos, y los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales tienen competencia para evaluar los planes de cierre de la pequeña minería y minería artesanal. La fiscalización ambiental está a cargo del OEFA, en el caso de la mediana gran minería, y de la DGM, en el caso de Lima Metropolitana. En el caso, obviamente, de los gobiernos regionales, es la autoridad regional, la dirección competente. En el caso de la fiscalización de seguridad, la realiza OSINERMIN, ¿no? Como ustedes saben, a la mediana de minería, y la DGM lo hace respecto de las obligaciones de seguridad para aquellas actividades que se desarrollan en Lima Metropolitana. Es importante señalar que se están actualizando también los objetivos a cumplir en los planes de cierre de mina. A veces se olvida que en realidad el propósito de este instrumento es lograr que el área, cuando se deje, digamos, de tener control por parte del titular minero, logre distintos tipos de estabilidades, ¿no?
La más común, la más popular es la estabilidad física, pero ahora se está incluyendo de manera expresa y sobre todo para aquellas unidades mineras que tienen, por ejemplo, efluentes permanentes, también se está incluyendo el tema de geoquímica e hidrológica, ¿no? La estabilidad geoquímica e hidrológica a largo plazo también va a formar parte de este objetivo a cumplir, ¿no? También se hace una precisión sobre la actualización de los planes de cierre de minas. Siempre hay una duda, una discusión de qué cosa es actualización, qué cosa es modificación. En principio, la actualización es una obligación. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 5 años, salvo el primer año, salvo la primera vez que es el tercer año de aprobado el PCM, se tiene que actualizar el plan de cierre de minas. Y básicamente es la revisión de las actividades y medidas de cierre que están aprobadas, ¿no? A efectos de mejorarlo y sustentar pues las actividades que se han realizado. Básicamente es presentar una nueva foto cada 5 años de lo que se ha ejecutado. A diferencia de la modificación, que en realidad la modificación lo que busca es incorporar componentes que han sido materia de una modificación del estudio de impacto ambiental, o a veces cuando hay cambios en las formas de cerrar o mejoras tecnológicas asociadas con el cierre, entonces se tienen también producir cambios en el plan de cierre de mina. Y en algunos casos también es por orden de la autoridad de fiscalización. Tanto el OEFA como el OCINERMIN tienen la capacidad de ordenar la modificación de un plan de cierre de minas si es que no se logran los objetivos luego de ejecutar las obligaciones aprobadas. Otra cosa que me parece interesante es que se está regulando, por lo menos de una manera incipiente, pero se está regulando, el informe de cumplimiento del plan de cierre de minas, que tiene que ser emitido por la Autoridad de Fiscalización Ambiental y de Seguridad a pedido de la autoridad minera, que en este caso sería la Dirección General de Minería. El problema que yo veo en esta regulación es que no se establece el plazo con lo cual estas autoridades van a emitir ese informe. Solamente se establece que el Ministerio de Energía y Minas, en este caso la DGM, tiene 15 días hábiles luego de recibir el informe de los fiscalizadores para emitir el certificado de cierre. Entonces yo creo que ahí ha habido un vacío, ¿no? Que hubiera sido importante establecer un plazo máximo para que las autoridades de fiscalización emitan este informe de cumplimiento. Em, Después, una cosa que me parece bastante interesante y que es un efecto, digamos, en respuesta a este tema que fue el abandono de la mina Quirubilca, es que se establecen las competencias y las actividades y acciones a realizar entre las distintas autoridades asociadas con el cierre de minas, que es la Dirección General de Minería, el OEFA y el OCINERMIN. Ha habido casos realmente bastante absurdos, en el cual el OEFA ha multado, sancionado a la Dirección General de Minería sobre una interpretación bastante insólita de considerar al ministerio un administrado por el hecho de ejecutar la carta de fianza por el incumplimiento del titular. Esto ya ha sido resuelto judicialmente y, digamos, el resultado de estas tensiones, digamos, entre estas autoridades ha sido de alguna manera reflejada en el reglamento, donde se establece claramente cuáles son las acciones y responsabilidades que deben realizar estas autoridades. Se entiende, pues, que en realidad todos son autoridades y deberían estar encaminados al cumplimiento de las políticas públicas. Creo que el articulado que se pone en el reglamento aclara el asunto. Va a ser importante, obviamente, socializar esto entre las autoridades, entre los funcionarios, para que ante un evento indeseado, como puede ser el abandono de una mina, estas situaciones de colisión entre entidades no se vuelva a repetir. Ahora, qué es lo que se viene? O sea, ¿qué es lo que está pendiente? Em, el reglamento ha establecido 3 tipos de documentos adicionales que el ministerio tiene que publicar en un plazo relativamente breve. Ojalá, digamos, puedan acercarse a las fechas que ellos están proponiendo de plazo. En 180 días hábiles, estamos hablando de más o menos, pues, un poco más de 7 meses, 8 meses, deben publicar los nuevos términos de referencia de los planes de cierre de minas, el nuevo contenido de los reportes semestrales de cierre de minas, y también creo que lo más importante es que tienen que aprobar la primera, porque no existe, guía metodológica de estimación de presupuesto de cierre y análisis de costo unitario. Esto va, entiendo yo, a requerir un esfuerzo importante del ministerio, sobre todo porque tiene que ser un instrumento bastante digamos, importante, técnico, ¿no? Que va a tratar de alguna manera acercar los presupuestos de los planes de cierre de minas y las garantías a la realidad.
¿no? Esto creo que va a ser uno de los temas sumamente importantes que tenemos que esperar. Yo espero que se pueda socializar los proyectos para poder dar aportes de los expertos, ¿no? Porque acá no es un tema, en esta guía yo no creo que sea un tema legal, básicamente va a ser un tema técnico, ¿no? De ingenierías, de costeos, ¿no? Hay profesionales y empresas que podrían aportar en el diseño de esta guía, porque al final es lo que va a permitir que los planes de cierre de minas sean costeados adecuadamente y no haya un desfase entre los costos o un desfase tan grande entre los costos que propone el administrado, que es aprobado con la autoridad, con los costos de ejecución en la práctica, ¿no? Un tema clave acá que me parece que de alguna manera reposiciona al ministerio en cuanto al tema de competencias dentro de estos procedimientos asociados con los planes de cierre de minas es la competencia que tiene la Dirección General de Minería para declarar incumplimientos de los planes de cierre de minas o el abandono de la unidad minera. O sea, lo que se está creando de alguna manera es un mecanismo por el cual, con independencia de las competencias que tienen las autoridades de fiscalización, que obviamente contrastan las obligaciones a cumplir por el administrado de los planes de cierre de minas aprobados con la realidad, con lo que se viene ejecutando. este, mm, Se está señalando que al final quien declara un incumplimiento y quien tiene la potestad de sancionar de manera, digamos, bastante severa, sobre todo por las responsabilidades que se generan en titulares mineros, es el Ministerio de Energía y Minas a través de la ADG. Entonces, ¿quién es el que, digamos, la autoridad competente para declarar el incumplimiento parcial o total de un plan de cierre o declarar el abandono de una unidad minera? Como ustedes saben, pues el abandono de una unidad minera es una acción de dejarlas inactivas, sin presencia de personal. O sea, básicamente es irse, ¿no? Y dejar, digamos, un área sin ningún tipo de control, de tipo de seguridad ambiental, ¿no? Esto obviamente responde a un informe del fiscalizador. O sea, no es que la DGM va a actuar de motu propio para declarar un incumplimiento, sino que es como resultado de un informe que debe emitir el fiscalizador ambiental y eventualmente el fiscalizador ambiental y de seguridad. ¿Cuáles son las sanciones que puede imponer la Dirección General de Minería por no constituir una garantía o por no renovarla? Bueno, son varias. Puede paralizar las actividades mineras por la no constitución de la garantía o la no renovación, imponer una multa por día de demora en la presentación, hasta 1000 días como máximo, y si la paralización supera los 2 años, puede ordenar el cierre inmediato de una unidad minera. Ahora, yo les mencionaba al inicio de la exposición de que había habido un cambio vinculado con este tema de la oportunidad de la presentación de plan de cierre de minas. En la ley original solamente se regulaba de manera expresa que el plazo para presentar un plan de cierre de minas era el año de aprobado el estudio de impacto ambiental, pero no se decía nada de las modificaciones. Se entendió en algún momento que producía una modificación del estudio de impacto ambiental, se tenía que presentar la modificación del plan de cierre de minas. Esto de alguna manera fue salvado por el Decreto Supremo 040, que de alguna manera trató de evitar de que hubiera una especie pues ¿cómo se llama?, de sucesivos cambios en el plan de cierre de mina y acumulación de trámites por cada cambio que se hacía al estudio de impacto ambiental. Pero ya la ley, de manera expresa, la última modificatoria de la ley de cierre de minas ha establecido que cada modificación que sea al estudio de impacto ambiental va a generar la modificación del plan de cierre de minas. Y en mi opinión, de acuerdo a lo que he leído del texto, también eso aplicaría para los ITS. Entonces yo creo que lo que va a haber es una recarga de procedimientos en el Ministerio de Energía y Minas producto de la aplicación y hubiera sido quizás conveniente mantener la fórmula del Decreto Supremo 040, pero bueno, ya publicada la ley y reglamentada se tiene que aplicar. Ahora, en el tema del cambio de régimen de garantías, creo que es lo más importante, ¿no? Del cambio que introduce la ley 31.347, hay que señalar algunas cosas que están precisadas en el reglamento asociadas con esto. Primero, se recalca que el monto de la garantía se calcula a valor presente.
que básicamente es la suma del monto presupuestado de todas las actividades de cierre menos el monto de las garantías constituidas. Y eso debe ser actualizado de acuerdo a la tasa de interés y descuento que publique el Ministerio de Energía. Ahora, ya en la ley se decía, pero ahora con mayor claro, las medidas de cierre progresivo de componentes principales están sujetos a garantías adicionales. O sea, no es que se está reemplazando las garantías que siempre se constituían sobre el cierre final y el postcierre por otras, no. Simplemente lo que va a suceder ahora es que vamos a tener dos garantías, las clásicas, digamos, la estándar, las que siempre se renovaban a principio de año, y ahora unas adicionales. Y de acuerdo a la lectura del reglamento, da a entender eso, que en realidad son adicionales, que deberían estar de alguna manera separadas, ¿no? No hay que olvidar que esta exigencia de las garantías adicionales también es exigible cuando así lo disponga la Autoridad de Fiscalización Ambiental para cubrir el cierre de componentes no garantizados ante el incumplimiento del cierre progresivo. O sea, si ustedes ponen o consignan el cierre de un componente en el cierre progresivo que no sea un componente principal y cuando va el fiscalizador no lo han cerrado, lo que va a hacer la Autoridad de Fiscalización es ordenar la constitución de garantías adicionales por ese cierre no ejecutado, salvo obviamente que hayan modificado su instrumento de plan de cierre, ¿no? Acá tenemos, digamos, esta estructura de qué cosa se computa para el tema del costo del cierre y qué cosa se garantizaba, ¿no? Como ustedes saben, pues el plan de cierre de minas tiene tres partes, ¿no? Las actividades de cierre progresivo que se dan durante la vida útil de la mina, las actividades de cierre final y el poscierre, que básicamente es el monitoreo para verificar que se ha logrado la estabilidad, digamos, del área luego de culminar las actividades de cierre. La ley, la 31.347, ya en el 2021 señaló que se tenían que garantizar los componentes principales consignados en la etapa de cierre progresivo. Eso ya está definido en la ley. Lo que hace el reglamento simplemente es ponerlo en vigencia. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos componentes principales? Bueno, nos vamos al Decreto Supremo 040, en el artículo 4.6, dice claramente cuáles son los componentes principales. El tajo, la labor subterránea, el de liciviación, el depósito de relaves y sus instalaciones conexas, la planta de procesamiento y los almacenes concentrados de minerales en zonas portuarias, depósito de desmonte, sistema de transporte de relaves, canteras de piedra, entre otros. Entonces, si alguno de ustedes tiene estos componentes que ustedes han consignado que van a cerrar en cierre progresivo, entonces de acuerdo al marco de las modificaciones del reglamento de cierre, van a tener que constituir una garantía adicional. Ahora, tengan en cuenta, y esto es importante también, que es un cambio que quizás no se ha notado mucho, que es que ha habido una discusión sobre cuál es la vida útil de una mina y si esto puede ser modificado a través de los planes de cierre de minas. Lo que se ha declarado y se ha consignado en el reglamento, tanto en el reglamento de cierre como en la modificatoria de la 040 que ha introducido este reglamento, es que la vida útil de la mina es la que establezca el instrumento de gestión ambiental preventivo, o sea, el EIA, no el plan de cierre. Con lo cual, la vida útil de una mina es lo que aparece en el estudio de impacto ambiental detallado. Esto va a ser interesante porque el fiscalizador podría tener, digamos, dudas sobre cuál es la vida útil de la mina, viendo dos instrumentos, uno el EIA y el otro el plan de cierre, y ahora la norma ha establecido de que la vida útil de una mina es lo que dice el EIAD. Por lo tanto, hay que hacer una revisión, a ver cómo van su cronograma de actividades y hacer las actualizaciones que correspondan para que eso se refleje en el instrumento de gestión ambiental. En cuanto a la oportunidad de garantizar el cierre de componentes principales durante el cierre progresivo, es, digamos, ya la aplicación, digamos, quizás lo más importante de este reglamento, hay varias cosas que hemos, digamos, encontrado de la revisión del texto, ¿no? Algunas de estas son afirmaciones nuestras, o algunas son transcripciones literales de la norma y otras son interpretaciones sujetas a validación por la DGAM, teóricamente. Primero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes tienen un proyecto nuevo? Nuevo, o sea, no está operando. Recién se le acaba de probar su estudio de impacto ambiental ayer, vamos a exagerar.
El SENACE ayer les aprobó su estudio de impacto ambiental de un proyecto nuevo, ¿ok? No hay operación, un proyecto nuevo. Entonces, debo consignar en mi PCM que tengo que aprobar, presentar a evaluación el próximo año, ¿no? Esta tabla de garantías, considerando las garantías adicionales de los componentes principales para el cierre progresivo, sí, porque la norma está vigente desde el 20 de marzo de este año. Lo que ha pasado es que la segunda disposición complementaria del reglamento ha establecido una excepción para los titulares mineros que ya contaban con un plan de cierre aprobado vigente al momento que se publicó el reglamento, el decreto supremo en marzo. Entonces lo que dice es, los titulares mineros que ya cuenten con un plan de cierre de minas aprobado y que vienen realizando actividades mineras, deberán modificar o actualizar el cuadro de constitución de garantías para incluir los componentes principales del cierre progresivo dentro del plazo máximo de 3 años, contados a partir del 20 de marzo del 2025. Entonces estamos hablando, 20 de marzo del 2028 es la fecha final para que los titulares mineros que tenían un plan de cierre de minas aprobado y que estaban operando al momento que salió el reglamento, modifiquen o actualicen su cuadro de garantías. No está claro por el texto si es que esto significa que es un plazo para presentar el expediente, iniciar el trámite u obtener la aprobación por parte del ministerio de la modificación o actualización. En nuestra experiencia hemos visto que cuando se redacta de esta manera el ministerio ha entendido que se refiere a la presentación y no a la obtención de parte de la autoridad, porque obviamente el titular minero no controla los tiempos de la autoridad ambiental para poder evaluar los planes de cierre de minas, ¿no? Pero de todas maneras, yo sugeriría que esto sea consultado con el ministerio para que no haya dudas de si estamos hablando de la presentación hasta el 20 de marzo del 2028 o si estamos hablando de la obtención de la resolución de aprobación hasta marzo del 2028. Ahora, una vez aprobada esta modificación o actualización, ¿cuándo debería constituirse la garantía adicional? Si uno ve el reglamento dice inmediatamente, establece un plazo muy corto para la constitución de estas garantías. Pero por un tema de orden, el ministerio ha establecido una regla que son los 20 primeros días hábiles de cada año para poder constituir o renovar las garantías. Entonces, podría de alguna manera el ministerio, si es que así lo interpreta, tratar de juntar en un solo momento la oportunidad de la presentación, porque si no lo que va a suceder es que aprobado un instrumento o modificado o actualizado este instrumento considerando las garantías adicionales, estarían constituyendo garantías por meses pequeños, ¿no? Hasta el ejercicio siguiente y luego entrar, digamos, en la regla del anual de constitución. Y bueno, acá ya le dejo paso a José para que ya exponga las partes finales del webinar. Gracias. Gracias, Ángel. Sí, en el tema de los tipos de garantía que se pueden constituir, tanto para garantizar obligaciones de cierre definitivo y post-cierre, como las obligaciones de cierre progresivo de componentes principales, en términos generales se han mantenido los tipos de garantía que ya se establecían en la normativa, ¿no? O sea, se mantiene, digamos, las cartas fianzas u otros mecanismos financieros emitidos por bancos nacionales o del exterior, las pólizas de caución y otro tipo de seguros emitidos por aseguradoras nacionales o del exterior, los fideicomisos en garantía, ya sea de efectivo, administración de flujos, bienes muebles e inmuebles y valores negociables, ¿no? Hay muy pocos casos de estos fideicomisos constituidos. Hay normas reglamentarias que en el caso de fideicomisos sobre inmuebles se establece que solamente el 50% de las obligaciones de cierre pueden ser garantizadas por fideicomisos sobre inmuebles. Pero digamos, esto no ha tenido modificación, se mantienen las obligaciones que ha establecido la nueva normativa respecto de garantizar cierre progresivo de componentes principales, admite que este tipo de garantías sean otorgados también para garantizar este tipo de obligaciones, ¿no?
El reglamento o la modificación del reglamento reciente ha incorporado un supuesto adicional, que es el que está resaltado abajo de la diapositiva, y que son los certificados bancarios, cartas de crédito y cartas de crédito stand-by emitidos por entidades nacionales de primer nivel. Esta, esta adición ha generado cierta duda sobre si la intención del regulador ha sido restringir la emisión de cartas de crédito stand-by únicamente a entidades nacionales de primer nivel, y esa duda se genera porque el ministerio sí ha estado recibiendo en el pasado cartas de crédito stand-by emitidos por bancos del exterior de primer nivel, en la medida que estas cartas fianza, estos stand-by estén avisados por una entidad local, es decir, que haya una entidad local que sea la que pueda recibir la notificación de ejecución por parte del ministerio, ¿no? Pues al haberse creado este nuevo tipo de garantía, surge la duda si el ministerio todavía va a seguir recibiendo cartas fianzas de stand-by emitidos por bancos del exterior, ¿no? Y ahí, bueno, de las averiguaciones informales que hemos tenido nosotros con el ministerio, la posición parece ser de que en la medida de que las cartas stand-by emitidas por bancos internacionales sean de primer nivel y sean similares en cuanto a características a una carta fianza, y que exista una entidad local que sea la que pueda recibir la comunicación de ejecución del ministerio, estas van a seguir siendo aceptables en la medida que encajarían bajo el primer supuesto, ¿no? Y que la intención ha sido generar un nuevo supuesto y no restringir, digamos, lo que ya venía admitiendo el ministerio, ¿no? Siguiente, por favor, Ángel. En el tema de recomendaciones, un poco para que puedan dimensionar los titulares mineros, cuánto más les va a implicar tener que garantizar las obligaciones de cierre de los cierre progresivo de los componentes principales. Ahí la recomendación sería de que revisen la versión más reciente del PCM que tengan aprobado, incluso considerando las modificaciones o actualizaciones que tengan, y en ese plan de cierre ubicar aquellos componentes principales que tengan previsto cerrar durante el cierre progresivo, e identificar cuál es el costo de cierre asociado con esos componentes principales, ¿no? Luego lo que se tendría que hacer es sumar esos costos previstos en el plan de cierre de mina para el cierre de esos componentes principales y dividirlo entre la vida útil de la mina, ¿no? Como comentó Ángel, para efectos de considerar la vida útil, y como ya lo aclaró este nuevo decreto supremo, para considerar la vida útil se tiene que considerar la vida útil del estudio de impacto ambiental y no el del plan de cierre de minas, ¿no? Entonces, dividiendo ese costo establecido en el PCM para el cierre de los componentes principales, y dividiéndolo por la vida útil de la mina establecida en el EIA, se debería establecer o determinar cuánto es el monto de la garantía adicional que se tendrá que constituir a favor del ministerio, ¿no? Siguiente, por favor, Ángel. Ahora, pasando al tema de la responsabilidad de directores y accionistas mayoritarios, esto era ya algo que la ley 31347 había establecido, ¿no? Y esta responsabilidad solidaria de alguna manera surge debido puntualmente a lo ocurrido en el caso de Quirubilca, ¿no? Donde hubo un abandono de una unidad minera y donde el monto de la garantía que se había constituido para el cierre evidentemente era insuficiente para cubrir todos los costos de cierre, ¿no? Entonces, lo que buscó la ley 31347 era establecer algún régimen de responsabilidad que vaya más allá del propio titular, ¿no? Y que afecte a los directores y accionistas mayoritarios cuando se dan estas situaciones
puntuales, ¿no? De abandono o incumplimiento de plan de cierre de minas. Había bastante incertidumbre cuando salió la ley sobre cómo iba a ser reglamentada esta responsabilidad solidaria. Y en realidad, digamos, con el decreto supremo no se ha precisado, digamos, con mayor detalle cómo se va a determinar esta responsabilidad solidaria, ¿no? Básicamente, el decreto supremo lo que ha hecho es mantener eh, lo que decía la ley 31347 y básicamente decir que esto aplicará específicamente ante el incumplimiento del plan de cierre de minas, ya sea en etapa de cierre progresivo o en etapa de cierre y poscierre, y también específicamente en el caso de abandono. Pues ahí está. Eh, Entonces, digamos, o sea, dentro de todo, nos parece que el hecho de que el decreto supremo no haya eh, regulado a mayor detalle esta responsabilidad solidaria, de alguna manera es m- más conveniente, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista de los directores y accionistas mayoritarios, en el sentido de que no ha habido un criterio que vaya más allá de lo que decía la ley, o sea, donde se pueda establecer de repente algún tipo de responsabilidad objetiva por el lado de los directores y accionistas mayoritarios, ¿no? Eh, Algunas cosas importantes a tener en cuenta respecto a esta responsabilidad solidaria es que, digamos, no hay una definición de qué son accionistas mayoritarios para efectos de la aplicación de la responsabilidad solidaria. La norma no habla de o no usa el concepto de control, ¿no? Que es lo que normalmente nosotros veríamos en el derecho societario o en el derecho de mercado de valores, ¿no? Donde lo que se busca es determinar quién es el accionista que tiene el control sobre la persona jurídica. En este caso solamente se habla de accionistas mayoritarios, con lo cual uno podría interpretar que solamente si es que hay un accionista que tiene una participación mayoritaria en cuanto a propiedad de acciones, estaría dentro del supuesto de la norma, más no aquellos casos en los cuales hay un accionista que no teniendo mayoría en el capital social, sí ejerce control, por ejemplo, por algún convenio de accionistas o porque tiene la facultad de poder designar a la mayoría de los directores, ¿no? Aquí creo que va a ser interesante cuando se aplique esta responsabilidad solidaria, ver cómo se va a interpretar esta, este criterio de accionista mayoritario, ¿no? Otro tema relevante a tener en cuenta es que la norma precisa que la responsabilidad solidaria solamente se puede aplicar a aquellos directores o accionistas mayoritarios bajo cuya gestión se da el incumplimiento del PCM o el abandono de la unidad minera, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, los directores o accionistas que existían anteriormente al momento en que ocurrió el incumplimiento o el abandono, no van a poder ser considerados responsables solidarios, como tampoco lo serían aquellos directores o accionistas mayoritarios que vengan con posterioridad a la ocurrencia del evento, ¿no? Eh, por supuesto que habrá ahí alguna duda sobre cuando ocurre, digamos, el evento que generó el incumplimiento o el abandono. En el abandono obviamente es más claro, pero en el caso de incumplimiento del PCM, sí puede haber cierta duda sobre en qué momento ocurrió el evento y por lo tanto quiénes, bajo la gestión de qué directores o accionistas mayoritarios ocurrió ese evento. Los otros temas importantes a tener en cuenta con respecto a esta responsabilidad solidaria es que no basta con que haya ocurrido el incumplimiento del PCM o el abandono para que se atribuya esta responsabilidad solidaria a los directores o accionistas mayoritarios, ¿no? La norma específicamente requiere que haya dos situaciones en particular que se acrediten. Por un lado, que haya un daño real al ambiente. O sea, no basta con que haya un incumplimiento del PCM o que haya ocurrido un abandono
y que haya un daño potencial al ambiente por dichos eventos, ¿no? La norma establece que tiene que haber necesariamente un daño real, ¿no? Eh, ni la ley 31347 ni el decreto supremo 006 definen qué cosa es daño real al ambiente, pero consideramos que lo razonable debiera ser que se aplique el criterio de la resolución del Consejo Directivo 010-2013-OEFA-CD, que define el daño real como un detrimento, pérdida, impacto negativo o perjuicio actual y probado causado al ambiente y o alguno de sus componentes como consecuencia del desarrollo de actividades humanas. Es decir, tiene que haber un daño efectivo y además comprobado al medio ambiente, ¿no? Si es que eso no ocurre, entonces esta responsabilidad solidaria no debería poder aplicarse. Y el otro tema es que el estándar que establece la normativa es una de responsabilidad subjetiva de los directores o accionistas mayoritarios. Es decir, se tiene que demostrar que el director o el accionista mayoritario tuvo injerencia directa y tuvo participación en la acción u omisión que generó el incumplimiento o el abandono, ¿no? Claramente en el caso del abandono digamos, sería más sencillo acreditar eso porque, digamos, es un acto bastante evidente y que probablemente no se podría tomar esa acción sin que haya algún tipo de participación de los directores o del accionista mayoritario. Pero en el caso de incumplimientos del PCM, sí, digamos, se tendría que acreditar y demostrar que los directores o el accionista mayoritario que estuvo, bajo cuya gestión ocurrió el evento, sí tuvieron injerencia en la acción o omisión que generó el evento, ¿no? Eh, el abandono, ya lo comentó Ángel, eso sí está definido en la normativa, ¿no? El abandono está definido como la acción de dejar inactivas las áreas, labores e instalaciones de la unidad minera sin presencia del personal encargado de cumplir con las medidas de manejo ambiental del instrumento de gestión ambiental y con las medidas del plan de cierre de minas aprobado, así como de la seguridad y vigilancia. Cuando ocurre esta situación es que se da el abandono y donde potencialmente podría aplicarse esta responsabilidad solidaria, ¿no? Como comentó Ángel también cuando hizo su exposición, la entidad a cargo de determinar el incumplimiento del PCM o el abandono es la Dirección General de Minería, ¿no? Por lo que entendemos que en este caso también debiera ser la Dirección General de Minería, una vez que determine el incumplimiento del PCM o el abandono, que sea esta la que determina si es que se han dado digamos, los requisitos para que se aplique la responsabilidad solidaria a los directores o accionistas mayoritarios del titular minero, ¿no? La norma precisa que la responsabilidad solidaria es por las sanciones administrativas y civiles. Sanciones administrativas claramente, digamos, se refiere a las multas o medidas correctivas que se podrían imponer al titular minero, con lo cual, digamos, si es que aplicase la responsabilidad solidaria, los directores y los accionistas mayoritarios tendrían que se harían responsables también por el pago de esa multa o el costo para cumplir con las medidas correctivas. Y bueno, en el caso de civiles no está definido en la norma qué implica, pero entendemos que se refiere a alguna acción indemnizatoria que se podría iniciar contra el titular minero, ¿no? Y bueno, lo último importante es que el reglamento, el decreto supremo 006, no se refiere al tema de responsabilidad penal. Ya la ley 31347 modificó un artículo del Código Penal para ampliar, digamos, la responsabilidad penal a las personas que tengan injerencia, digamos, en la gestión ante un incumplimiento del PCM o del abandono. Eso ya queda, digamos, regulado bajo ese artículo del Código Penal. El reglamento del
o las modificaciones al reglamento de cierre de minas no se ha pronunciado con respecto a este tipo de responsabilidad. Siguiente, Ángel. La normativa reciente también establece algunas medidas adicionales que pueden ser aplicadas a los directores y accionistas mayoritarios que sean declarados solidariamente responsables. Y es que también se les puede imponer una inhabilitación para adquirir nuevos derechos mineros o para obtener autorizaciones para el inicio de cualquier tipo de actividad minera, sea de exploración o de explotación. Precisa que esta inhabilitación ya aplica de manera directa o indirecta, es decir, si es que el director o los accionistas mayoritarios quisieran pedir una autorización o adquirir un derecho minero a través de una empresa en la cual ellos forman parte, también aplicaría la inhabilitación. Esta inhabilitación es por 5 años y también tiene que ser declarada por la Dirección General de Minería y se incorpora un registro administrativo a las personas que están inhabilitadas para que exista publicidad al respecto, ¿no? Siguiente, Ángel. Bueno, y ya para terminar, solamente reiterar lo que decía Ángel, que digamos, con la publicación del Decreto Supremo 006 ya entraron en plena vigencia las modificaciones que introdujo la ley 31347 a la ley de cierre de minas, con lo cual estas son aplicables de manera inmediata. Sin embargo, hay algunas normas transitorias, principalmente la que establece que aquellos procedimientos de aprobación o modificación del PCM que actualmente se encuentren en trámite van a continuar rigiéndose por la normativa anterior. Y lo otro vinculado con la constitución de las garantías para garantizar el cierre progresivo, como comentó Ángel, esto no aplica de manera inmediata. Evidentemente sí, si es que se trata de un operador nuevo que todavía no ha comenzado a operar y está en proceso o va a pedir su autorización de plan de cierre de mina. En este caso se aplica de manera inmediata, pero para aquellos titulares que ya estén operando recién al tercer año tienen hasta el plazo de 3 años para poder incorporar la modificación referida a su cronograma y tabla de garantías para incorporar la garantía de cierre progresivo, ¿no? Esto quiere decir que si, por ejemplo, algún titular minero tiene la obligación de actualizar o de modificar su plan de cierre antes de cumplir estos 3 años, no tendría la obligación de actualizar su tabla de garantías para incluir el cierre progresivo, porque todavía estarían dentro del plazo, ¿no? Recién, este, lo que sí tendría que hacer es a más tardar antes del cumplimiento de este plazo de 3 años, es iniciar el trámite para la obtención de la modificación de la tabla de garantías, ¿no? Como dijo Ángel, no está claro si lo que la norma exige es que se haya iniciado el trámite de modificación o actualización antes de los 3 años, o si iniciando el trámite dentro de ese plazo se estaría en cumplimiento de la norma. Por criterios anteriores creemos que es lo segundo, pero sería bueno estar al tanto del criterio que aplique la DGAM al respecto, ¿no? Con eso creo que hemos terminado, Ángel. Este, no sé qué quedamos a su disposición. Tenemos algunos minutos para absolver preguntas. Sí, bueno, justo José, ya he visto revisando las preguntas que nos han hecho a través de la opción de preguntas y respuestas. Este, Voy a tratar de responder las que están asociadas con los temas que yo veo y creo hay un par, me parece que podrías quizás resolverlas tú, ¿no? Dice, preguntan, ¿no? ¿Hay costos asociados a la ejecución de planes de cierre de minas que difieren de lo aprobado?
al momento de contratar empresas locales como comunidades, lo que en muchos casos está fuera de la contingencia de la reserva. ¿Cómo se sugiere afrontar esta situación? A ver. En principio, hay que diferenciar el tema del costeo, digamos, de cierre de minas y la constitución de garantías de la obligación de los planes de cierres a lo largo de la vida útil de la mina. Pero cuando ya estamos en la ejecución, se va a tener obviamente que hacer ingenierías distintas, ¿no? Las ingenierías de factibilidad del plan de cierre de mina no van a servir y los costos asociados no van a servir obviamente en la ejecución. Si estamos en el escenario de un cierre final de una unidad minera definitivo, entonces obviamente lo que va a suceder es que se tiene que presentar la ingeniería de detalle, la norma lo regula, con un año de anticipación a la autoridad ambiental para que verifique esto. Entonces ahí se incorporarán estos costos adicionales. Ahora, ojo, una cosa es el costo y otra cosa es el cómo se va a cerrar. Si lo que va a suceder es que se va a cambiar el cómo se va a cerrar, se tendrían que modificar previamente el plan de cierre de minas para poder incorporar ese cambio y luego obviamente la ejecución, ¿no? Entonces, no sé, pues, por ejemplo, ustedes ponen, voy a poner arcilla y en la zona no hay arcilla. Entonces, ya cuando van a ejecutar el cierre, van a utilizar otro mecanismo, digamos, para impermeabilizar la zona. Entonces tendrían que modificar su instrumento, su PCM, porque obviamente están cambiando la forma de cierre, ¿no? Después nos preguntan si todos los componentes principales van a estar sujetos a garantías adicionales durante el cierre progresivo. Sí, efectivamente, todos los componentes principales que he mencionado, que están en el 4.6 del artículo 4 de la 040, tienen que ser garantizados de manera adicional, no hay excepción. Dice, en el caso del tiempo de la vida útil de una operación minera que está en el plan de cierre de mina y no liga preventivo, ¿esta se podría aclarar mediante un ITS o mediante un EIA? Ha habido casos en los cuales mediante ITS se han actualizado el cronograma de actividades de una unidad minera. Ya hay precedentes, nosotros hemos visto en el estudio un par de casos, hemos estado acompañando, asesorándolos frente a SENACE, se ha logrado el resultado, entonces la respuesta sería sí, sí se podría definir o aclarar el tiempo de vida útil de una unidad minera donde esto no está claramente definido mediante la modificatoria de su instrumento de gestión ambiental a través de un ITS, en la medida que eso no conlleve, obviamente, la generación de impactos adicionales, ¿no? Uno podría entender que el actualizar un cronograma no va a generar impactos adicionales al ambiente, adicionales a los ya evaluados, sí, pero para el SENACE el factor tiempo no es el único que hay que considerar al momento de hacer este análisis. Dice, para aquellos PCM que están en trámite, ¿se aplica la excepción de 3 años para constituir las garantías adicionales? Sí, en esta medida, una vez culminada la tramitación, porque como han iniciado con la norma anterior, no estaba considerado el tema de garantías adicionales. Una vez aprobado y culminado el trámite por la DEGAM, tendrán hasta 3 años para poder, digamos, hacer la actualización o modificación de ese instrumento incorporando las garantías adicionales. Otra consulta nos dice, para las modificatorias que están en elaboración. O sea, entiendo yo que están en el proceso en el cual la consultora ha sido contratada y está haciendo ingenierías y están elaborando el expediente. ¿Deben considerar las garantías adicionales? No necesariamente. ¿Por qué? Porque se supone que tienen hasta 3 años para poder este, digamos, presentar la nueva versión de su PCM. Sin embargo, acá habría solamente una aclaración. Si estamos hablando de una unidad minera que no entraba en operación, yo interpretaría que sí están obligados a incorporar la modificatoria de garantías adicionales porque la norma ya está vigente. A ver, después hay un par de preguntas. Ya, acá hay un par de preguntas, José, como para ti. Dicen, ¿consideran que la ley de plan de cierre de minas es inconstitucional o el principio precautorio justifica que se pueda levantar el velo societario? José. Sí, ahí lo que, o sea, mi posición es que, digamos, el hecho de que este régimen eh, de responsabilidad especial generado por la ley ha sido justamente aprobado por una norma con rango de ley, eh, permitiría, digamos, sustentar un- una responsabilidad en la medida que esté basada
eh, en demostrar que las personas que respecto a la cual se aplica esta responsabilidad solidaria efectivamente tuvieron participación o injerencia en la decisión que llevó a que se incumpla el plan de cierre o el abandono del cierre, ¿no? En la legislación hay otros ejemplos, digamos, de regímenes especiales de responsabilidad, como es el caso de la responsabilidad por accidente de tránsito, ¿no? Y que eso no hace, digamos, que ese régimen sea considerado inconstitucional, ¿no? Gracias. Después hay otra pregunta de algo que has comentado antes, que es, dice, ¿el OEFA determinará si hay daño real o no, pero también si los accionistas o directores tienen responsabilidad subjetiva? Y esa es una buena pregunta porque la norma no lo explicita, pero digamos, considerando que la norma sí establece que la entidad que tiene a su cargo la determinación de si ha habido un incumplimiento del plan de cierre o el abandono es la Dirección General de Minería, entendería de que la aplicación de esta responsabilidad solidaria tendría que ser evaluada también por la Dirección General de Minería y no necesariamente por las entidades encargadas de la fiscalización, ¿no? Ok, gracias. Acá mencionan una pregunta que dicen, en la norma original una paralización de actividades se establecía por máximo 3 años, posteriormente ameritaba el cierre definitivo, pero según el numeral del 34.2 de la presente norma, 2025 ahora son 5 años máximos. A ver, hay varios escenarios, ¿ya? Una cosa es suspensión de actividades, otra cosa es paralización de actividades. Lo que yo entendería es que la paralización de actividades, producto de no constituir garantías, tiene un plazo máximo, que es de 2 años. ¿Ok? O sea, después de 2 años de paralizado actividades por orden de la DGM, en caso no se constituyan garantías o no se renueva, entonces ahí, digamos, el plazo es corto. Si estamos hablando de una suspensión de actividades por parte del administrado, la 040 da una interpretación que está también mencionada con el tema del reglamento de cierre, que estaríamos hablando de 5 años. Ahora, este tema es más complicado de lo que parece porque, digamos, la 040 en realidad no dice que a los 5 años se tenga que cerrar. Lo que dice es que se tiene que evaluar ambientalmente a ver si es que el instrumento es adecuado para continuar utilizándose. Entonces, en realidad, yo creería que la mención al decreto 040 indirecto que hace el reglamento de cierre de minas podría dar pie a poder continuar operaciones inclusive más allá de 5 años de suspensión en la medida que el administrado continúe las actividades y actualice sus instrumentos de gestión ambiental. Después dice, mencionaron que no presentar la garantía es sancionable. La multa por día de mora está tipificado, sí está tipificado y está tipificado desde la norma anterior. Simplemente se está repitiendo, es el 1 por 1000 diario del costo de la garantía a constituir, hasta un máximo de 1000 días. ¿Esta normativa aplica también para Reinfo? Buena pregunta. No en principio, sí cuando se formalizan, porque si un sujeto en proceso de formalización ha culminado el proceso, se entiende que está formalizado y si está formalizado tiene que cumplir con todas las normas vigentes. ¿Y cuáles son las normas vigentes? Para la pequeña minería, constituir y tener un plan de cierre de minas, de sus operaciones. Entonces, yo diría que sí para aquellos que culminan el proceso de formalización. Eso incluye obviamente minería y beneficio, ¿no? De pequeña escala dentro del proceso REINF. ¿Qué sucede con aquellos componentes que aportaron vida útil a una unidad minera mediante un instrumento correctivo como un PAD? Este no es unidad preventivo. ¿Cuál sería el camino? La verdad que no entiendo mucho la pregunta, pero hay que tener en cuenta que el PAD regulariza componentes y luego estos se incorporan dentro del preventivo como parte de. Por lo tanto, una vez incorporados al instrumento preventivo, ya obviamente tienen que ser cerrados. Ojo que el PAD también establece las obligaciones de incorporar el instrumento de gestión ambiental y luego de incorporarlos al plan de cierre de minas, con lo cual todo componente construido sin certificación ambiental que se regularice por PAD termina siendo incorporado en el EIA y también termina incorporado en el plan de cierre de minas. Y si este fuese un componente principal y se ha puesto que se va a cerrar a nivel de cierre progresivo, entendemos que tendría que ser materia de garantía, que es el tema que estamos viendo hoy, ¿no?
El cronograma de ley Olmeya no necesariamente es igual a la vida útil de la mina. La vida útil tendría que contabilizarse a partir de la operación. Lo que pasa es que el reglamento ha establecido de que los plazos de cómputo de las operaciones se inician a partir de la autorización de explotación o la obtención de la licencia de funcionamiento de la concesión de beneficio. Pero esto puede modificarse, o sea, no hay ningún problema, no es que sea inmutable en el tiempo los compromisos, obligaciones y cronogramas de actividades pueden cambiarse. Lo que normalmente hemos visto en nuestra experiencia es que lamentablemente pues lo hacen fuera de tiempo, ¿no? Cuando ya está vencido el plazo y eso genera pues obviamente contingencias. Lo ideal siempre es tratar de mantener armonizados tantos instrumentos de gestión ambiental con sus planes de cierre de minas. En la medida que se haga ese ejercicio, van a evitar ese tipo de incoherencias entre los cronogramas, ¿no? Después tenemos... Dice, menciona que se debe presentar la ingeniería de detalle con un año de anticipación a la autoridad. ¿Cuál es el artículo que regula ello? Ahorita no lo tengo a la mano, estoy manejando varias máquinas, pero por correo electrónico se le damos la respuesta, pero está prevista en la modificatoria del reglamento. ¿En qué supuestos se aplica para citar la nueva suspensión de PCM que regula el artículo 35? A ver, el artículo 35 dice, em, a ver, vamos a diferenciar un tema. Una cosa es suspensión de actividades y una cosa distinta es la suspensión de la ejecución del plan de cierre. El hecho de que uno suspenda actividades o se paralicen las actividades por orden de la autoridad no conlleva automáticamente que se suspendan las obligaciones de cierre. Más bien, el artículo 35 del reglamento dice que se suspende la ejecución del cierre por excepción, ¿no? En la manera que esto lo solicite de manera fundamentada, ¿no? Y lo comunica a la autoridad de fiscalización y a la autoridad de supervisión de autoridad. Esta comunicación establece un plazo que no supere un año y se reinicia después. O sea, digamos, se tiene que sustentar, no hay una causa para poder lograr la suspensión de la ejecución, pero sí tiene que estar fundamentada. Y esto es una comunicación. Entonces, no es en principio un permiso, ¿ya? Estamos hablando, ojo, de la ejecución del plan de cierre de minas. Por ejemplo, si ustedes tienen temas sociales que les impide de alguna manera acceder al área, que tienen que cerrar en un momento determinado, entonces podrían informar a la autoridad documentadamente con algo que pruebe, digamos, lo que están ustedes justificando y lograr la suspensión hasta un año. El tema es que no se permite extender este plazo de suspensión de manera continua. Entonces, teóricamente ustedes podrían suspender un año, tendrían que reiniciar actividades, luego podrían suspender un año adicional y hacer eso hasta en 3 oportunidades, nunca más de eso, ¿no? Dice, para el cálculo de las garantías a constituir durante los años correspondientes al cierre parece correspondería incluir en este cálculo el costo de cierre de los componentes a cerrar en ese mismo año, es decir, la garantía del 26. Si ya han constituido garantías, obviamente no se costea, pero si van a tener que cerrar en el año que les corresponde, digamos, el trámite sí tendrían que considerarlos, ¿no? El tema no es, el tema es cómo hacen para que el costeo sea menor. Tendrían que, si es que ustedes ya lo cerraron, tendrían que obtener un informe de cierre de componentes bendecido por el OEFA y por OSINERMIN para poder presentarlo a la DGAM y al momento del cálculo le descuenten ese costo porque ya habría sido cerrado. Si no, mientras no haya un informe final de cierre, van a tener que seguir garantizando los componentes. Me preguntan, y ya con esto terminamos 2 preguntas más, ¿es posible elaborar una actualización y modificación de cierre de mina? Sí, sí es posible, lo que suceda primero siempre que no se pase los 5 años para la actualización. La norma lo permite. Obviamente, este caso no es nuevo, ya se ha venido dando desde que se regularon estos temas. Lo que se sugiere es que las consultoras es que separen los capítulos de actualización y modificación. La actualización básicamente es la foto actual de cómo está la unidad luego de la ejecución de los cierres que habían sucedido en la etapa anterior y la modificación es, digamos, la propuesta de cambio que se está introduciendo al plan de cierre de minas, sea porque se incorpora un componente nuevo aprobado en el EIA o sea porque se está modificando el cómo se va a cerrar, ¿no? Esto obviamente está sujeto a evaluación por parte de la autoridad. Y dice, el decreto supremo 006 ha derogado el anexo 1.
Ya, en realidad no lo ha derogado todavía porque la norma dice que esto no va a entrar en vigencia hasta que no se publiquen los nuevos términos de referencia. Entonces, el anexo uno del DES 033 sigue vigente y dejará de ser vigente cuando se publique el nuevo contenido de los PCM. Entonces, esto es para las consultoras y para los titulares mineros, pueden seguir elaborando, desarrollando su plan de cierre de minas de acuerdo a las normas del 033. Y cuando esto sea, digamos, cuando ya se publique la RM con el nuevo contenido de los planes de cierre de mina, entonces ya se aplicará esta derogación. Dice, y finalmente, mediante una modificación, ¿ya es posible cerrar componentes de manera parcial de una unidad y con ello disminuir el costo de la garantía? Sí, claro. Si ustedes tienen, yo conozco, por ejemplo, el caso de un cliente que tiene un componente principal que ha cerrado hace varios años, ya ha sido materia de supervisión por parte de la autoridad ambiental, no sé si por parte de la autoridad de seguridad, pero teóricamente si logra obtener un informe de cierre de ese componente, obviamente eso ya no debería ser considerado en la modificación o actualización que tenga que hacer de su plan de cierre de minas. Y bueno, hemos podido atender felizmente todas las preguntas que nos han formulado. Igual, nosotros ahí tenemos nuestros correos, el blog, los teléfonos, si ustedes quieren comunicarse para que les hagamos un alcance preciso de sus obligaciones, de sus unidades mineras, o temas de capacitación asociados con estos cambios regulatorios. Son los servicios que normalmente brindamos en el estudio, así que encantados de, de atenderlos cuando lo requieran. Y bueno, ya estaremos realizando otro webinar cuando salga una norma tan importante como la que ha sido el reglamento de cierre de minas. Para los clientes que están atendiendo al webinar, estamos haciendo un cuadro comparativo de reglamento, pero con comentarios que se lo alcanzaremos oportunamente. Bueno, por mi parte, ha sido todo. No sé, José. No, muchísimas gracias por la atención y la participación en el webinar. Buenos días con todos. Hasta luego. Gracias.